Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar un par de minutos a los demás compañeros y empezamos. Bien, jóvenes, ya siendo 9:47 minutos, ya esperamos a los demás compañeros, así que empezamos. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Paolo, ¿qué tal? Hola, Omar. Hola, Lucía. Hola, Isela. ¿Qué tal, jóvenes? Hola, hola. Sí me visualizan, ¿no? He activado la cámara. Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Ya nos conocemos con algunos, ¿verdad? Ya nos conocemos con algunos. Hola, hola, Yanela, ¿qué tal? Hola, Jonathan. Hola, Nicole, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, reconozco el nombre, bueno, los nombres de varios de ustedes. Ya nos conocemos de sistemas anteriores, ¿no? De intermedio. Ah, primera vez. Ya, no hay problema, Jonathan, tranquilo, tranquilo. Con algunos ya nos conocemos de sistemas anteriores, pero no se preocupen, tranquilos, vamos a empezar desde lo elemental, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Sí, sí, ya no nos conocemos, ¿no? Nos conocemos. Bien, jóvenes, la presentación de vida, de repente para aquellos compañeros que aún no me conocen, pero no se preocupen, tranquilos, vamos a trabajar paso a paso, parte por parte, para no generar inconvenientes, para no generar inconvenientes. Bien, un segundito. Bien,
A ver, mi nombre es Betsabe Rodríguez Sánchez, conmigo vamos a trabajar el curso de habilidad verbal. Trabajo bajo tres principios jóvenes: respeto, responsabilidad y colaboración. Respeto no solo conmigo, sino también con sus compañeros, así que comentario, palabra o comentario que de repente resulte incómodo u ofensivo para los asistentes de esta sesión, de esta reunión, voy a llamar la atención. Esto no implica que voy a gritar o voy a resondrar, ¿no? Sino una llamada de atención. Por favor, hay que tener bastante cuidado, no hay que incomodar a los compañeros en clase, así que todo con respeto, jóvenes, todo con respeto. Colaboración, cualquier pregunta, cualquier consulta que tenga usted con respecto a lo avanzado o al tema, o con respecto al curso, con toda confianza pregunte. Con toda confianza pregunte. Cualquier consulta, cualquier pregunta o un comentario, con toda confianza escribe. Y responsabilidad. Se va a dar un tiempo apropiado para que ustedes lean el texto y desarrollen el texto. Para que lean y desarrollen los textos. Y hay que respetar ese tiempo. 8 minutos, 3 minutos para leer el texto, 1 minuto para cada pregunta. Pero si puede terminar antes, si termina antes, genial, perfecto, no hay problema. Termina antes de los 8 minutos, confirma, profe, ya terminé, listo, ya está, manda su mensaje. Con 5 confirmaciones empiezo, con 5 confirmaciones empiezo a desarrollar el texto. Así que hay que respetar el tiempo. 8 minutos, si puede desarrollar en menos tiempo, genial. Profe, yo no puedo desarrollar en 8 minutos, se me complica terminar de leer el texto y desarrollar el texto, las preguntas del texto en 8 minutos. Ya, no se preocupe, tranquilo, tranquila, es cuestión de práctica, es cuestión de práctica, pero una práctica constante, una práctica constante. Así que de repente ahora demoro 15 minutos, pero voy practicando 7, 8 minutos, 7, 8 minutos, y con la práctica te vas a dar cuenta que de aquí a un mes o quizá mes y medio vas a ir reduciendo ese tiempo, reduciendo y reduciendo ese tiempo. Se tiene que cumplir ese propósito, se tiene que cumplir ese propósito si es que en caso usted demora más de 8 minutos. Bueno, así que no es imposible, es cuestión de práctica. Ahí están los 3 principios: respeto, responsabilidad y colaboración. ¿Cómo trabajamos el curso? Primero repasamos vocabulario, luego la parte teórica, que es rápida, el sistema de repaso, pero si en caso hay alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, escriba. O si desea que se detalle con mayor precisión algún punto, solicite. Pregunta, profe, esta parte puede explicar, o esta parte puede plantear un ejemplo, no hay problema. Y luego los textos. Jóvenes, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Jóvenes, señoritas, ¿hasta aquí estamos bien? Ok. Chicos, ¿me confirman, por favor, si se visualiza la diapositiva? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí se visualiza? Perfecto. La frase del día. Pregúntate si lo que estás haciendo ahora, hoy, se acerca al lugar en el que quieres estar mañana. ¿Dónde quieres estar mañana? Con mañana no me refiero a domingo, por si acaso. Con mañana no me refiero a domingo, sino al futuro. ¿Dónde quieres estar en el futuro? Este año, de aquí a unos meses. ¿Dónde? En la universidad, ¿no es cierto? Profe, en San Marcos, en la universidad. Claro. Ok, Brigitte, en la universidad. Profe, ya como ingresante, ya me veo como ingresante en la universidad, así que hay que preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo ahora me ayuda? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? Evidentemente sí, porque están estudiando, repasando, practicando, están invirtiendo su tiempo para llegar a ese propósito, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca a ese propósito. Vamos con vocabulario. Jóvenes, una consulta. ¿El vocabulario es importante para comprensión de textos o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿El vocabulario es importante para comprensión de textos o no? Sí.
Sí. Profe, pero ¿cómo? Si yo voy a postular a San Marcos y en San Marcos no vienen series verbales, no viene sinonimia, no viene antonimia, no viene término excluido, analogías, no viene, no plantean ese tipo de ejercicios, porque voy a repasar vocabulario. Se repasa vocabulario y vocabulario y vocabulario para entender los textos, entender las preguntas y las alternativas. No es que sea un repaso insubstancial, es crucial, son términos, y no son términos que a la profe se le ocurre, la profe inventa, ¿no? Son términos que o bien se extraen de textos, de preguntas o de alternativas. ¿Les ha pasado que entienden el texto, comprenden el texto, responden la pregunta por inferencia, responden la pregunta por extrapolación y llegan a la pregunta por sentido contextual? Y entendieron el texto, comprendieron el texto, leen la pregunta, leen el término, comprenden el contexto, pero lees las alternativas y ya no sabes qué marcar, porque de repente no conoces las palabras de las alternativas o no conoces alguna de las palabras de las alternativas. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que entiendes el contexto? Has contestado la pregunta por inferencia, por extrapolación, y esa pregunta por sentido contextual no la puedo contestar, profe, porque no conozco ese vocabulario, no manejo ese vocabulario. Pasa, a veces pasa, así que es necesario repasar vocabulario, conocer vocabulario. Y hay palabras que se repiten, hay palabras que ya son convencionales, hay términos que son caseritos, tanto en textos como en preguntas y en alternativas. Bien, empecemos. A ver. Foguear. Foguear tiene varias definiciones. Vamos a trabajar con una definición en particular para poder encontrar el sinónimo. Foguear, ejemplo, hay que foguear a este caballo porque si lo tenemos así salvaje, si lo tenemos así indócil, nos va a traer problemas. Hay que foguear a este caballo, porque si lo tenemos así salvaje, indócil, nos va a traer problemas. Adiestrar. Exacto, Nicole. Exacto, Ismael. Incarelli. Adiestrar. Siguiente. ¿Qué dice? Somero. Somero. Hay que realizar un resumen somero, sin tanto detalle, sin tanta minuciosidad, solo lo exacto, sin tanto detalle, sin tanta minuciosidad, un resumen somero. Conciso, preciso, sucinto, exacto. Sí, también, Nicole, también resulta que es sinónimo, pero en este caso vamos a optar por otro sinónimo. Sí, también, está bien, Nicole, pero en este caso vamos a optar por la palabra sucinto, conciso, porque tenemos otro término que se relaciona directamente con sin importancia. Así que tengamos en cuenta que es sucinto, preciso, conciso y también se considera como sinónimo indirecto sin importancia. Bien, Nicole. Prescindible, ahí viene, prescindible. ¿Sabes qué? Este asunto para mí es prescindible. No hay interés, no hay importancia, no hay crucialidad para este asunto. Es prescindible, sin importancia, banal, trivial. Ok, si prescindible es sin importancia, banal, trivial, imprescindible, si prescindible sin importancia, trivial, banal, insignificante, imprescindible, ok, Brigitte, imprescindible, ¿qué viene a ser imprescindible? Con importancia, exacto, David, con importancia, crucial, importante, crucial, fundamental. Siguiente, dilucidar. No se preocupe, yo voy a, bien Yanela, bien Jonathan, no se preocupe, yo voy a dilucidar sus dudas. No se preocupe, yo voy a dilucidar sus dudas. A aclarar. Va a entender, porque yo voy a dilucidar sus dudas. Aclarar, despejar, bien, bien, Jonathan, explicar, aclarar, explicar, dilucidar, elucidar también, elucidar,
elucidar. Nocivos. Uy, esta sustancia es nociva. Nos puede dañar. Si tomas esa sustancia, te puede dañar el organismo. Todos los organismos. Dañina, perjudicial, exacto. Bien, Kareli. Bien, David, perjudiciales, ¿no? Perjudiciales, dañinas, nocivas, tóxicas. Claro, también son tóxicas, nocivas, dañinas, peligrosas, perjudiciales. Y por último, no, ya terminamos. Ya, vamos, terminamos con una más. Con tóxica. Tóxica. Terminamos con una más. Paliar. Profe, ¿qué es paliar? Este medicamento va a paliar su dolor. Ya no va a sentir ese mismo dolor con esa intensidad tan desagradable. Disminuir. Paliar es disminuir, mermar, claro, Brilli. Mermar, mitigar, amenguar, disminuir. Es un paliativo, es un calmante. Voy a comprar un paliativo, un calmante. Voy a reducir el dolor. Jóvenes, la lectura. Pregunto, chicos, antes de pasar a la lectura, jóvenes, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Sí. Trabajamos con una definición. Adiestrar. Porque la palabra tiene más de una definición. Por ejemplo, si yo digo, tienes que foguearte en este campo, en esta actividad. Tienes que ganar experiencia. Tienes que practicar, ganar experiencia. ¿Han escuchado de repente ustedes esa expresión? No, él conoce esa actividad o ese campo porque se ha fogueado con los profesionales en ese campo. Quiere decir que ha practicado, ha ganado experiencia con los profesionales de ese campo. Esa es otra. Relativa diestra. Relativa diestra. La lectura. Jóvenes, con la plena sinceridad, jóvenes, señoritas, con la plena sinceridad que sé que les caracteriza. ¿Les gusta leer? ¿Sí? ¿O no? Más o menos depende. Con toda confianza, chicos, con toda confianza. ¿Les gusta leer? Sí, no, más o menos, ahí voy, o depende, ¿ya? Depende del tema, claro, ¿no? Depende del tema del texto, ¿no? Sí, en lo particular también. Si me imponen leer un texto, por ejemplo, de física, no entiendo muy bien física, no me gusta. No me gusta mucho ese tema. Sí, igual. No, podría leer, sí, podría leer, pero no es que lea con, este, con ánimo, con empeño. O sea, ya, ok, podría leer, pero no es que lea con ánimo, con empeño, sí, es un tema que no me llama la atención o que de repente me complica. Pero el detalle está, claro, dependiendo del tema, ¿no? Pero el detalle está, jóvenes, el detalle está que en los textos tipo admisión, en los textos tipo examen de admisión, siempre vienen textos que nos gustan, que nos llaman la atención, en un texto tipo admisión, en los textos de admisión. Vienen textos con temas que nos llaman la atención, con temas que nos agradan, con temas que nos gustan, ¿sí? ¿Qué dice Yanela, Paolo, Jonathan? No siempre, exacto. No siempre. Ujú. Y hay que estar preparados. Así que, profe, no me gusta este texto, este tema no me gusta, no me agrada, hay que estar preparados. Ahí sí hay que leer todo, ahí sí hay que leer todo, porque el propósito es contestar las preguntas, acumular el mayor puntaje posible.
Claro, algunos sí, otros no, pero ahí hay que leer. Así no nos guste el tema o así no tengamos afinidad por el tema, ¿no? De todas maneras, tenemos que leer para conocer, para acumular el mayor puntaje posible. Mm, sí, pero en los últimos procesos no he visto textos filosóficos en los últimos procesos. No. O sea, argumentativo sí viene en el texto dialéctico, argumentativo sí viene texto dialéctico, texto A, texto B, sí, sí viene, pero que sean argumentativos filosóficos, no, en los últimos procesos de admisión no he visto. Ah, en filosofía, pues en filosofía sí tienen que leer, en filosofía sí tienen que leer. ¿Saben? Yo he escuchado a un estudiante de filosofía y a un filósofo decir que sus maestros les decían, si estás leyendo filosofía, si estás leyendo filosofía, y si crees que estás entendiendo ese tema de filosofía que estás leyendo, no estás entendiendo. Así, o sea, si era un estudiante y es filósofo, y sus maestros me comentaron que les habían dicho, ¿no? Si estás leyendo un libro filosófico, un tema filosófico, y crees que estás entendiendo, es porque no estás entendiendo. Sí, o sea, sí, sí es complicadita, sí es complicadita. Y también, es como, claro, entiendes, pero no entiendes, ¿eh? Oh, sí, otro nivel, ¿no? Otro nivel. Seguro estaba leyendo un libro de Hegel, o de, o de Popper, o de Nietzsche. Sí, sí, no se entiende. Hace unas semanas estaba leyendo, y ni siquiera era Hegel, era la interpretación de la fenomenología de Hegel. Y habían partes del libro de fenomenología de Hegel que no entendía, no entendía. Así que con la interpretación, creo haber entendido. Con una interpretación aparte de un especialista, creo haber entendido. Mm, o sea, creo haber entendido con la interpretación de ese especialista. Bien, jóvenes. A ver, momentos de la lectura. Aquí tienen 4 momentos. Estos momentos en integración, estos momentos integrados, estas etapas, estos momentos integrados nos llevan a desarrollar de manera pertinente, de manera apropiada las preguntas. Pero eso sí, siempre y cuando entendiendo correctamente. Clases de lectura recreativa, indagatoria, analítica, sintética. Analítica sintética es la que vamos a trabajar. Analítica sintética es la que vamos a trabajar. Recomendaciones aquí. Reconocer el formato del texto. Jóvenes, en los textos de admisión, ¿vienen textos continuos? ¿Vienen textos discontinuos? Recordemos, texto continuo es el texto convencional. Enunciados, esos enunciados se agrupan en párrafos y los párrafos se agrupan en capítulos o apartados. Mixtos, ¿no? Claro, vienen textos mixtos. Y el texto continuo, que es el dialéctico, ¿no? El texto continuo, que es el dialéctico, texto A, texto mixtos, y el texto continuo, que se presenta en texto dialéctico, texto A, texto B. Leer el texto y las preguntas en el orden que convenga. Jóvenes, ¿cómo abordan ustedes la resolución de un texto de admisión? Primero leen el texto, luego las preguntas, o primero las preguntas, luego el texto, o rápidamente texto, preguntas y luego al detalle. ¿Cómo abordan? ¿Cómo abordan ustedes el desarrollo, el proceso de la lectura y las preguntas? Con toda confianza, jóvenes. No, profe, yo primero leo el texto y luego las preguntas. Ya, o primero leo las preguntas. Ya. Ok, Yanela.
Ah, ya, bien, bien, Ismael. Jóvenes, cualquiera de las tres maneras es pertinente, cualquiera de las tres maneras es apropiada. Para efectos de examen, porque lo más probable, si pregunta usted a un especialista, lo más probable, si usted le dice a un especialista, está bien leer primero las preguntas y luego el texto, lo más probable es que el especialista le diga que no, no es lo adecuado. Pero para efectos de examen, si usted primero lee las preguntas y luego el texto y desarrolla en 7, 8 minutos con la mayor cantidad de preguntas correctamente contestadas, pues hay que aplicar. Hay que aplicar, porque esa manera de proceder, esa manera de abordar el texto me está ayudando. Así que tengamos en cuenta que técnicamente no es lo apropiado, técnicamente no es lo apropiado, pero para efectos de examen, pues si me conviene, aplico, abordo de esa manera. Si a mí me conviene leer primero el texto y luego las preguntas y termino en 7, 8 minutos, también. O si primero leo todo de manera rápida, texto, preguntas, y luego de manera detallada, texto, y luego preguntas en el tiempo pertinente, también. Ahora, si usted de repente se demora 12, 15, 20 minutos, hay que revisar, hay que evaluar cuál de los procederes funciona conmigo. Revisa, evalúa. De repente haz la prueba, ¿no? Primero lee las preguntas, luego el texto, haz la prueba. De repente funciona muy bien contigo. De repente te adaptas rápidamente a esa forma de procesamiento y abordaje del texto y las preguntas, aplica. Así que trata de buscar la manera, el proceder apropiado para que puedas terminar en el tiempo pertinente y con la mayor cantidad de preguntas correctamente contestadas. Y vamos terminando con esta parte. Leer y comprender bien el texto, las preguntas, y las alternativas. Poco a poco, Valentina, poco a poco vamos a ocupar el tiempo pertinente. Poco a poco vamos a ocupar el tiempo pertinente. Leer y comprender bien el texto, las preguntas y las alternativas. Jóvenes, leer y comprender bien el texto. Por favor, no presupongan lo que creen que les están preguntando. ¿Te ha pasado que te piden antónimo contextual y no lees la pregunta y presupones equivocadamente que te están solicitando antónimo, sinónimo contextual? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Que te piden el antónimo contextual de la palabra en el texto es, pero no lees la pregunta, presupones que te están solicitando sinónimo contextual y caes. Por eso, leer bien las preguntas, el texto, las preguntas, las alternativas, para que no presuponga usted equivocadamente. Primer consejo, no presuponer qué te están preguntando o no presuponer las preguntas. Las alternativas, asegúrate, tienes que asegurarte qué es lo que te están preguntando y qué se dicen las alternativas, qué se indican las alternativas. Exacto, leer bien las preguntas, las alternativas, el texto, leer bien. Siempre estar seguro de lo que me están solicitando y de las alternativas. Profe, ¿y por qué de las alternativas? Te habrás dado cuenta que San Marcos plantea algunas alternativas distractoras de la siguiente manera. Una parte de la alternativa está bien, una parte de la alternativa funciona muy bien y se podría considerar como respuesta. Pero resulta que una palabrita o una expresión al final de esa alternativa desbarata, debilita, tacha la alternativa. ¿Te has percatado de ese tipo de alternativas? ¿Te has percatado de ese tipo de alternativas? Lees la alternativa y parece que funciona muy bien la alternativa, te emociona la alternativa, pero lees la última palabra de la alternativa o lees la última expresión de la alternativa y te das cuenta que esa palabrita o esa expresión al final de la alternativa desbarata, debilita. Por eso, a leer bien, jóvenes, a leer bien, no presupongan equivocadamente, no presupongan equivocadamente. Tener en consideración el título y la bibliografía. Título del gráfico, porque no tenemos título de todo el texto. A lo sumo dice texto 1, texto 2, título del gráfico. Y la bibliografía del texto. Ahora, jóvenes, la bibliografía, es decir, la fuente que está en la parte final, no siempre indica el tema y la idea principal. Me puede ayudar,
pero eso no quiere decir que me indique el tema y la idea principal. La bibliografía o la fuente que está ubicada en la parte final del texto me puede ayudar para determinar el tema, la idea principal, pero eso no quiere decir que implique necesariamente estos dos puntos temáticos. Tener en consideración antes de leer las alternativas, concibe mm, 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 pasa. Antes de leer las alternativas, concibe una idea de la potencial respuesta. Profe, ¿a qué se refiere con ello? Lee la pregunta y antes de leer las alternativas, si has entendido correctamente el texto, si has entendido adecuadamente el texto, concibe una idea. Antes de leer las alternativas, concibe una idea en mente, una respuesta. Si ya tienes una respuesta en mente, vas leyendo las alternativas y vas descartando las que no coinciden con tu probable respuesta. Así que antes de leer las alternativas ya tengo una respuesta en mente, una probable respuesta en mente. Tener en cuenta el tiempo y el modo verbal, distinguir cuándo es modo indicativo, cuándo se está asegurando y cuándo es probabilidad, distinguir cuándo se está asegurando y cuándo es probabilidad, cuándo es en modo subjuntivo. Reconocer si las afirmaciones corresponden al autor del texto o si es una cita, por ejemplo, en un texto argumentativo. Si la tesis está en primera persona, si corresponde al autor del texto o corresponde a una cita. Profe, ¿cómo es eso de una cita? Se han percatado jóvenes que en algunos textos, normalmente los textos dialécticos, el autor puede mencionar lo siguiente, ¿no? Según tal especialista afirma que, entre comillas, ¿sí? ¿Se han percatado? Se han percatado que en algunos textos, principalmente los textos dialécticos, se indican citas. Sí. Y cuando se precisa la tesis, en una cita, está en tercera persona. Cuando el autor precisa la tesis, está en primera persona. Afirmo, conllevo, confirmo, analizo, comprendo, primera persona. Pero cuando el autor del texto de repente indica la tesis con cita, está en tercera persona. Reconocen, invierte el tiempo adecuado para responder las preguntas. 8 minutos. Si demoras menos tiempo, también, pero con el propósito de contestar correctamente la mayor cantidad de preguntas. Jóvenes, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Pulgar arriba, si vamos bien para terminar esta parte teórica y empezar con los, ok, ahora sí, entonces empezamos con los textos, siendo 10:18, 8 minutos, 10:26, ¿sí? 10:18, 8 minutos, 10:26, ¿sí? 10:26. Ok, genial, Ismael, genial. Bien, entonces tienen 8 minutos para leer el texto y resolver las preguntas. Profe, si no termino en 8 minutos, ya sabes, práctica, 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 para que se reduzca el tiempo y llegar a resolver en el tiempo pertinente. Los que van terminando van confirmando. Voy a desactivar el micrófono para dejarlos trabajar tranquilos y también voy a desactivar la cámara porque no quiero que te distraigas con mi hermoso y delicado rostro. Así que, de todas maneras, yo voy a estar aquí. Cualquier duda, cualquier inconveniente, me avisa, escribe por el chat. 8 minutos, chicos, 8 minutos. Ah, genial, Bri. Bien, voy a sacarle una captura a ese comentario. Los de tips.
jóvenes, esta. A ver. Ya hay confirmaciones. 3, 4, 5, 6. Ya hay más de 5 confirmaciones. Hay más de 5 confirmaciones. Empecemos con el texto. Texto. Bien, texto dialéctico. Este es el famoso texto dialéctico. Texto A, texto B. El famoso texto dialéctico. Texto A, texto B. Jóvenes, una consulta. En los textos dialécticos, normalmente, comúnmente, tienen tesis opuestas, posturas opuestas, o normalmente son similares. Normalmente son tesis similares u opuestas. Opuestas, exacto. Normalmente son tesis opuestas, ¿no? Son tesis, son posturas opuestas. Claro, hay ocasiones en que encontramos textos donde las tesis son parcialmente similares o parcialmente opuestas, pero mayormente son opuestas. Texto A. Todos sabemos que niños, niñas y adolescentes deben permanecer protegidos en sus hogares, deben estar protegidos en sus hogares hasta que no haya total tranquilidad ante un posible contagio. Pero pocas veces sabemos explicar el porqué de esta situación. Permanecer protegidos en sus hogares hasta que no haya total tranquilidad. Pero pocas veces se sabe explicar por qué de esta situación planteada, que deben permanecer protegidos en sus hogares hasta que haya tranquilidad, hasta que no haya total tranquilidad. Es lamentable la situación familiar de muchos niños, pero eso no es culpa de la escuela. Es lamentable la situación familiar, el contexto familiar, pero ese contexto familiar, esa situación familiar que se da en los hogares, no es culpa de la escuela, sino del Estado. La escuela, por el contrario, hace todo lo posible para sanar y ayudar. La escuela hace todo lo posible para sanar y ayudar a los niños, a los estudiantes. Es refugio a necesidades educativas, emocionales, sociales y hasta alimentarias. La escuela. La escuela es refugio a necesidades educativas, emocionales, sociales y hasta alimentarias. Pero, a pesar de ello, los niños no pueden volver a clases presenciales porque no están las condiciones sanitarias. A pesar de lo mencionado anteriormente, que la escuela es refugio de necesidades educativas, emocionales, sociales y hasta alimentarias, a pesar de ello, los niños aún no pueden volver a clases presenciales porque no están las condiciones sanitarias, no están las condiciones salubres. Los profesores llevamos años indicando el agobio laboral que se sufre al estar hacinados. ¿Qué quiere decir hacinados, jóvenes? Hacinados. Al estar hacinados dentro de una sala con un número de 45 estudiantes. Me han tocado hasta 47 estudiantes. ¿Ya? Juntos, amontonados. Sí, juntos, amontonados, hacinados. Aglomerados, claro, aglomerados. Demasiados estudiantes. Demasiados estudiantes. Es imposible un sistema de turnos por aula con esa cantidad de estudiantes y profesores. No es dable, es imposible. Se dijo en algún momento que los docentes no querían volver porque eran flojos. Se dijo en algún momento que los docentes no querían volver a clases presenciales porque eran flojos. Pero no es cierto, eso no es correcto. Para Contreras eso no es correcto. Un docente puede evadir trabajo administrativo, ¿ya? Trabajo administrativo, de orden, de proceso. Al estar en clases presenciales quizá no planificó en todo el año,
pero hizo todas las clases igual, en la mente. Pero ahora todos los profesores están trabajando en papel, con un nivel de exigencia altísimo. Profe, ¿qué se refiere que están trabajando en papel? Quiere decir que tienen que sustentar sus clases. Realiza su clase virtual, pero tiene que sustentar su clase con un documento, con una sesión. Aquí en el Perú le llaman sesión de aprendizaje en el Perú. Si de repente tienes un papá, si tienes un papá o una mamá docente, maestro, maestra de colegio, se hace una sesión de aprendizaje. Bueno, según el texto, se tiene que presentar, se realiza el trabajo virtual, la clase virtual, pero se tiene que presentar ese documento, esa sesión. Realizan clases remotas, virtuales, pero diarias a un nivel práctico, en muchos casos impresionante. Y además, ahora deben crear material adicional para los alumnos que no entran a clases, que no se conectan. A la larga es más trabajo escrito. Y así como muchos niños tienen brecha económica, tienen limitaciones económicas. Muchos docentes luchan contra la brecha digital, contra las limitaciones digitales. Y sí que se ha luchado. Si de repente tienes papá, mamá o algún tío, tía conocido muy cercano que has visto que ha tenido ciertas dificultades, complicaciones para adaptarse a este medio digital, pues a casi todos nos ha pasado, ¿no? A casi todos los que trabajamos antes presencial y ahora ya trabajamos virtual al inicio, pues no fue tan fácil, no fue tan fácil. Y así como muchos niños tienen brecha económica, muchos docentes lucharon contra la limitación digital, se metieron a un mundo desconocido y hoy son hasta TikTokers. Al principio de repente resultó difícil, complicado, pero ahora hasta son TikTokers. Texto B. Jóvenes, antes de pasar al texto B, una preguntita. Uy, me pasé el texto B. Jóvenes, antes de pasar al texto B, una preguntita. Para el autor del texto A, ¿es pertinente regresar a clases presenciales? ¿Sí? Para el autor del texto A, ¿es pertinente regresar a clases presenciales? Recordemos que en una parte indica, no están las condiciones sanitarias, no hay las condiciones sanitarias. No, pues no es pertinente. Que bien indica, no hay las condiciones sanitarias. No se está dando las condiciones salubres. A ver, texto B. ¿Qué dice el texto B? El miedo al contagio de coronavirus o a no poder evitarlo está muy presente en el posible regreso a clases presenciales y por ello no resulta tan fácil decidir qué hacer. Cada país ha tomado sus propias decisiones. Por ejemplo, algunos colegios de Canadá organizaron la asistencia a clases por orden alfabético para que unos días vayan ciertos alumnos y otros días otros, o para que se turnen entre asistir en las mañanas y en las tardes. En América Latina está el caso de Uruguay, país que lleva más tiempo con las aulas abiertas. ¿Qué quiere decir aulas abiertas según el contexto? Está el caso de Uruguay. Así como en Canadá, aquí en Latinoamérica, en América Latina está el caso de Uruguay, que tiene más tiempo con las aulas abiertas. ¿Qué quiere decir aulas abiertas? ¿Clases virtuales o clases presenciales? En el caso de Argentina, aulas abiertas, ¿clases virtuales o clases presenciales? Claro, Bri, ya tienen clases presenciales, ¿no? Han vuelto a la presencialidad. Bien. Desde junio comenzó con las clases presenciales poco a poco hasta reducir por completo la virtualidad, con medidas como el uso de tapabocas en el salón y conservar la distancia social. El gobierno de Uruguay partió de la base de que los niños no se contagian fácilmente del virus, como lo han demostrado los estudios hasta el momento. Lo han demostrado los estudios. Entonces, esta decisión de aplicar ciertas medidas en el gobierno uruguayo, no es que se le ocurrió de la noche a la mañana. Al gobierno uruguayo no se le ocurrió de la noche a la mañana. Se ha sustentado en estudios, en investigaciones. Según el psicólogo y escritor uruguayo Alejandro de Barbieri, con la educación presencial se gana interacción con los pares y la educación emocional favorece. Sigue la cita de Barbieri. Un problema que ha tenido la cuarentena en América Latina es un exceso de padres
y un exceso de pantallas que genera un desgaste emocional, problemas de concentración y de motivación, explica Barbieri. El especialista agrega que, ¿quién? Barbieri. Ahí se menciona, según el psicólogo, Barbieri. Desafíos y alternativas para el regreso a clases presenciales en América Latina. El especialista agrega que con la vuelta a las lecciones presenciales se recupera la motivación porque el aprendizaje siempre es social, para Barbieri. Por más que haya unos chicos que avancen más que otros de forma individual, fundamentalmente es social, el aprendizaje es social, y eso es un gran determinante para consolidar el aprendizaje. Jóvenes, pregunto por el texto B. ¿Es pertinente regresar a las clases presenciales o no? Para el texto B, sí, sí es pertinente, sí es viable volver a las clases presenciales. Claro, sí, 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 para el texto B, sí, sí es pertinente. A ver, numeral uno. La polémica entre ambos textos gira en torno a. Recordemos que cada vez que me piden polémica, tengamos en cuenta, jóvenes, tengamos en cuenta que cuando me piden tema polémico, chicos, una consulta, cuando me piden tema polémico, el tema polémico solo se va a relacionar con un texto, con el texto A, solo se va a relacionar con el texto B. Cuando me piden tema polémico, solo se va a relacionar con el texto A, solo se va a relacionar con el texto B, o se debe relacionar con ambos. Exacto, Ismael. Se debe relacionar con los dos textos, con ambos textos, con la tesis del texto A y con la tesis del texto B. Entonces, tengamos en cuenta ello, jóvenes, tengamos en cuenta. De repente, algunos recordarán, profe, yo no sabía ello, apuntamos. Tengamos en cuenta que el tema polémico debe relacionarse con ambos textos, con la tesis del texto A y del texto B. Exacto, Adriana. Con la tesis del texto A y del texto B. Bien. Mencionaron avioncito. A ver. Stephanie. Ya, aquí, tu respuesta es dedito y está sustentando por qué es dedito, porque se relaciona con ambos textos. Ya. Bien, bien, genial. Ya. Stephanie indica dedito. Adriana también. Mencionaron también avioncito, vivecito. A ver, vamos a revisar. Avioncito, ¿ya? No digo que sea la respuesta, vamos a revisar y vamos a darnos cuenta por qué no es la respuesta. Alternativas. Si dice alternativas, estamos hablando de opciones. Alternativas para un retorno a clases que priorice la seguridad de los estudiantes. Chicos, una consulta. En ambos textos se está abordando alternativas para regresar a clases, medidas alternativas, eh, opciones para regresar a clases. O, claro, un texto sí, o sea, sí, de hecho el texto B sí. El texto B sí menciona, ¿no? Ciertas opciones, ¿no? Ciertas medidas para el retorno a clases presenciales. Pero el texto A, jóvenes, en el texto A se plantean medidas, se plantean alternativas para retornar a clases presenciales. El texto B sí, como bien indica Estefan, pero el texto A, en el texto A encontramos alternativas, en el texto A encontramos medidas para regresar a clases. Recordemos que en el texto A no, no hay manera, no hay forma, porque no hay las condiciones sanitarias. No existen las condiciones sanitarias en el texto A. A ver, dedito. A ver, veamos. La posibilidad de volver a clases presenciales ante el riesgo de contraer coronavirus. El contexto es coronavirus. Sí se han dado cuenta, ¿no? El contexto del texto, la situación del texto es coronavirus. Profe, ¿qué? ¿Dónde dice? ¿Dónde está? Sí. El miedo al contagio del coronavirus. Ahí está. El contexto del texto, la situación del texto. Texto A. Texto B, perdón, texto B, texto A.
Posible con contagio. Posible contagio. No están las condiciones sanitarias. Y la pregunta en la bibliografía, la pregunta en la fuente también me ayuda de cierta manera. ¿Por qué no debemos volver a clases presenciales? La fuente de cierta manera me ayuda. La posibilidad de volver a clases presenciales ante el riesgo de contraer coronavirus. Jóvenes, pregunto, para el texto A, ¿existe la posibilidad? ¿Está a favor de la posibilidad de regresar a clases presenciales o está en contra? A ver, ayúdame. El texto A, ¿está a favor de la posibilidad de regresar a clases presenciales o está en contra? No cambies, Stephanie, está bien tu respuesta. ¿Por qué cambias? Estamos sustentando porque es dedita. No dudes, no dudes. Claro, en contra, en contra. Oh, Stephanie, está bien. En contra. Y dime, para ¿el texto B está a favor o en contra de la posibilidad de regresar a clases presenciales? ¿El texto B está a favor o en contra de la posibilidad de regresar a clases presenciales? A favor. Bien, jóvenes, esa alternativa tiene relación con ambos textos. Esa alternativa tiene vínculo con ambos textos. Alternativa D, a favor, en contra, a favor. Sí, exacto, Nicole, sí. Nos preguntamos si tenemos respuesta, tesis tanto del texto A y tesis tanto del texto B. Tengamos en cuenta. Para algunos de repente es recordar, para otros de repente no, profe, yo recién me estoy enterando. Tengamos en cuenta que si me piden la polémica, la controversia, es la idea que va a decantar, se va a relacionar con la tesis del texto A y con la tesis del texto B, es decir, con la perspectiva del texto A y del texto B. Profe, ¿por qué no podría ser enano? Me confunde enano porque dice en el entorno del coronavirus. Me confunde esta alternativa, porque dice en el entorno del coronavirus. Por eso me confunde. A ver, leamos la alternativa. La pedagogía. Si hablamos de pedagogía, hablamos del sistema teórico, del sistema teórico para aplicar en clase. Por ejemplo, hay pedagogía activa, es el sistema teórico que un docente conoce, antes de aplicar en su clase. Hay pedagogía pasiva, existe la pedagogía constructivista, existe la pedagogía este, de Piaget, de Vygotsky, de Piaget, si más no me equivoco, es constructivista. Entonces es el sistema teórico. Y les pregunto, jóvenes, ¿en ambos textos se está criticando o se está a favor o en contra de un sistema teórico? ¿Sí? Porque dice la pedagogía. Y pregunto, jóvenes, en ambos textos, texto A, texto B, ¿se está criticando? ¿Se está a favor o en contra de un sistema teórico? Me indican, por ejemplo, en un texto, es pertinente desarrollar la pedagogía activa o es incorrecto desarrollar la pedagogía pasiva en el entorno del coronavirus. ¿Me indica? ¿Habla de algún sistema teórico? ¿Habla, desarrolla, trata sobre...? No, no. De hecho no me indica. Nos percatamos aquí y, por ejemplo, aquí el enunciado clave es este. Los niños no pueden volver a clases presenciales. Y aquí en todo el texto se indica que sí, ¿no? Que sí es pertinente. Claro, pero en ambos textos, Stephanie, en ambos textos. Por ejemplo, si el texto indicara que es pertinente la pedagogía activa en el contexto del coronavirus, y el texto B indicara que no es posible
no es posible, no es correcto aplicar la pedagogía activa en un contexto del coronavirus, bueno, ahí sí, porque se estaría poniendo en debate, en polémica, la pedagogía activa. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ahí sí. ¿Sí? ¿Me dejo entender, Stephanie? Ahí se pondría en debate, ¿no? La pedagogía activa. La pedagogía en las clases presenciales. Ah, no, para el texto A está a favor de la pedagogía que se aplica, la pedagogía activa. Pero para el texto B, no, no está a favor de esa pedagogía. Sí me confirman, chicos, pulgar arriba, si vamos bien. Pulgar arriba, ok, bien. Numeral 2, la frase aula abierta. Uy, ya contestaron, ya contestaron, ya contestaron. Presencial, pues alude a clases presenciales, alude a clases presenciales. Remota es alejada, distante, lejana. 3. Se infiere del texto A, se infiere. Jóvenes, ¿una inferencia se menciona directamente en el texto o se interpreta a partir del texto? ¿Una inferencia es una idea literal en el texto o se interpreta? Claro, ¿no? Una inferencia puede ser una deducción, una inferencia puede ser una inducción, se tiene que interpretar, no está mencionada directamente en el texto. Bien, del texto A, fíjate que solo dice texto A, hay que respetar lo solicitado, solo dice texto A, que el argumento que indique que los docentes no quieren volver a clases presenciales por holgazanería, queda descartado. Ah, sí, sí, podemos inferir según el texto, que del texto A, que queda descartado, queda desvalidado el argumento que indica que los docentes no quieren volver a clase porque son holgazanes. Ese argumento queda descartado, queda desvalidado. ¿Por qué? A ver, me indican Paolo bebé, César Manuel bebé, Jonathan bebé. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo tengo tres respuestas. Ahí hay cuatro. Bebé. Bebé. A ver, veamos. Ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes se refiere con ellos? ¿A quiénes se refiere con ellos? Ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los docentes, exacto. Ellos, los docentes, realizan actividades incluso más laboriosas durante las clases virtuales. Jóvenes, sí se indica, sí tenemos premisa en el texto, sí tenemos idea en el texto que avale esa alternativa, porque se indica que en clases virtuales el docente trabaja más, ya que tiene que validar, tiene demasiados trámites, demasiados papeleos, tiene que validar cada clase con una sesión. Debe, trabaja más en clases virtuales. Incluso los docentes laboran más, trabajan más. Según el texto. Jóvenes, ¿estamos bien hasta aquí? Sí, me confirman, me confirman. A ver, numeral 4, numeral 4. ¿Sí? De lo expuesto en el texto B. Ah, solo texto B, solo texto B. Si me dice texto B, pues solo texto B. Respeto lo solicitado en la pregunta. Sobre las medidas aplicadas en Uruguay, es compatible afirmar que estas. Jóvenes, ¿qué quiere decir compatible? A ver, apuntamos. Compatible, que se relaciona con el texto. Compatible, que se vincula con el texto. Que se relaciona con el texto, que se vincula con el texto. Ahora, jóvenes, una consulta. ¿Me están solicitando cualquier idea compatible del texto o me están solicitando una idea compatible que tenga relación con esta idea? Con esta idea del texto B. A ver, dime. Ayúdame, no recuerdo, dime. A ver, ahí me están solicitando compatible de cualquier parte del texto o compatible con respecto a esa idea que se menciona en la pregunta, esa premisa de la pregunta que es del texto. Exacto, David.
sobre las medidas aplicadas en Uruguay, es decir, sobre la premisa de la pregunta. Corre que sea correcta de una parte del exacto, y de una parte del texto B, no de todo el texto B. A ver, he visto que han indicado enano. ¿Sí? ¿Coinciden o tienen otra alternativa? ¿Coinciden o tienen otra alternativa? Jonathan también indica enano. Adriana también. ¿Coinciden? Coinciden. A ver, estuvieron apoyadas en investigaciones sobre el riesgo de contagio de coronavirus. ¿Qué profe? Sí, sí, y el texto lo avala. El texto lo avala, recordemos. El gobierno partió de la base de que los niños no se contagian fácilmente de virus, como lo han demostrado estudios hasta el momento, como lo han demostrado. Entonces, se ha avalado de estudios. No es que al gobierno de Uruguay se le ocurrió e implantó esas medidas, sino se ha avalado de estudios. Enano, enanito. No, lo que pasa es que a veces la red falla y, y llega después en los mensajes. Sí, sí, entiendo, a veces llegan después los mensajes. Ustedes escriben hace 5 minutos, hace 10 minutos y llega después. A ver, 5. Si se demostrara fehacientemente, apuntamos, fehacientemente es fidedignamente, verdaderamente, certeramente, apuntamos fidedignamente, verdaderamente, certeramente, que los problemas de concentración y motivación que acarrean las clases virtuales fueran leves y tratables sin necesidad de salir del hogar. Ah, y tratables sin necesidad de salir del hogar. Entonces, quedándose en casa. Entonces, quedándose en casa. Dime, ¿qué texto indica, qué texto está a favor de quedarse en casa y no salir? Sí, no te preocupes, Yanela. Entiende, no te preocupes. El texto A, ¿verdad? El texto A indica que es mejor quedarse en casa porque no hay las medidas salubres necesarias, no hay las condiciones salubres necesarias. Eh, el texto A, el texto, el texto A. Ya nos concentramos, esa por favor, nos concentramos. Bien, el texto A. A ver, indican jóvenes. Entonces, si es con respecto al texto A, dime, este argumento que se menciona, esta premisa que se menciona en la pregunta, ¿sería en contra o a favor del texto A? Esta premisa, esta premisa que se menciona en la pregunta, esa idea que se menciona en la pregunta, ¿sería en contra o a favor del texto A? A favor, exacto, David, a favor del texto a favor, porque recuerda que dice si se demostrara que los problemas, si se demostrara que los problemas de concentración y motivación son tratables dentro de casa, son tratables sin salir de casa, entonces no estaría en contra del texto A, sino a favor del texto A. Bien. A ver, indicaron avioncito. Vamos a ver por qué la respuesta no es avioncito. Países como Uruguay y Canadá tendrían que suspender las clases presenciales. Jóvenes, una consulta. Si la premisa de la pregunta se relaciona con el texto A, si la premisa de la pregunta se relaciona con el texto A, la respuesta va a tener relación con el texto B o con el texto A. Si la premisa se relaciona con el texto A, la respuesta va a tener relación con el texto B o con el texto A. Claro, tú lo acabas de indicar en contra del texto B, pero no para indicar que países como Uruguay y Canadá tendrían que suspender sus clases. ¿No? Pues sería en contra del texto B, de la tesis del texto B, pero indicar puntualmente que Uruguay y Canadá tendrían que suspender sus clases ya es una consecuencia muy extrema, una consecuencia que no se relaciona con la premisa. A ver, enano,
que dicen, el argumento sería de utilidad a la autora del texto A para sostener claro. El argumento que se menciona, la premisa que se menciona en la pregunta sería de utilidad para el texto A. La premisa que se menciona en la pregunta sería de utilidad a favor del texto A, a favor del texto a favor del texto A. A ver, enano. La respuesta es enanita. Me dices, la alternativa D. A ver, revisemos la alternativa D. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Ya? Se necesitaría de un estudio, tanto cualitativo. Ah, ¿qué quiere decir estudio cualitativo? Un estudio que se centra en las cualidades, en las características. Y un estudio cuantitativo, un estudio centrado en cifras, es decir, un estudio aplicado en personas. Y ahí en esas personas hay una cantidad, cifras, para demostrar esa afirmación. Pero, jóvenes, según el texto A, de acuerdo al texto A, ¿se evidencia o se determina que hay estudios? ¿Sí? Que se basa en, claro, por la posición a favor del texto A, porque refuerza el texto A. Recordemos que el texto indica que es mejor que se queden en casa porque no hay las condiciones salubres afuera. Es mejor que se queden en casa. Entonces, al decir que los problemas emocionales y los problemas de concentración se pueden resolver dentro de casa, entonces estaría a favor, concordaría con el texto A. ¿Me dejo entender, Stephanie? La alternativa D se refiere a ello. Claro, la alternativa D se refiere a ello, a estudios cualitativos, quiere decir estudios basados en cualidades, estudios cuantitativos, estudios basados en cifras, es decir, que se aplica a un grupo de personas, a una muestra, a una cantidad, a cifras. Claro, son estadísticas, cuantitativas estadísticas. Estadística. Esta alternativa para el texto A es una alternativa indeterminada. ¿Por qué? Porque no se menciona, no se indica. Esta alternativa, la alternativa D, es indeterminada. ¿Por qué? Porque no se menciona, no se indica, no se precisa en el texto. Fehaciente, claro, certera, verdadera, fidedigna. Sí, David. Bien. Jóvenes, pasamos al siguiente texto, ¿sí? Pasamos al siguiente texto. Me avisan, me avisan, me avisan. Sí, sí, pasamos al siguiente texto. Si hay dudas, avisen. Si hay dudas, pregunten. Si no hay dudas, pasamos al siguiente texto. Si hay dudas, pregunten, jóvenes. Si no hay dudas, confirman. Profe, pasamos al siguiente texto. Ya vamos al toque. Pasamos al siguiente texto. Ok, pasamos al siguiente texto. Pasamos al siguiente texto. Siendo 10:59, 8 minutos, 11:07. 10:59, 8 minutos, 10:07.
Jóvenes, está. A ver cuántas confirmaciones. 2 confirmaciones. 300 confirmaciones. Necesitamos 5 confirmaciones, jóvenes. Hay 2. Chicos, al toque, al toque. 4. Ya, 4 confirmaciones. Falta una confirmación. Ya está. Perfecto. Bien. El libro Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós, señala que la corrupción le ha costado al país un promedio anual del 4% del PIB. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, informó que la corrupción ha desplazado a la delincuencia como el principal problema que afecta al país. Antes, el principal problema que afectaba al país era la delincuencia. Ahora resulta que la corrupción ya desplazó a la delincuencia, según la última encuesta nacional de hogares. De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, Perú pierde por corrupción estatal unos 3.000 millones de dólares al año. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo advierte que la corrupción en el Perú está extendida por todo el territorio. Hasta diciembre de 2016 se han contabilizado 32.925 casos de personas procesadas por corrupción. La Contraloría también alerta que en el último año el Perú ha perdido cerca de 12.500 millones de soles a causa de la corrupción, poco más del 10% de su presupuesto público anual. Dicho monto ha pasado a engrosar el patrimonio ilegal ilícito de unos cuantos funcionarios. Si hablamos de funcionarios, ¿estamos hablando de empleados privados o empleados públicos? Si hablamos de funcionarios, ¿de quiénes hablamos? ¿De quiénes se trata? ¿A quiénes se refiere? ¿Empleados privados o empleados públicos? Públicos, exacto, Jonathan, públicos. Y personas privilegiadas que rara vez sancionadas. Jóvenes, si dice rara vez sancionadas, ¿qué quiere decir? ¿Que ni una persona procesada por corrupción ha sido sancionada? ¿O sí ha habido algunos casos que sí han terminado en sanción? Si dice rara vez, claro, rara vez han sido sancionados. ¿Qué quiere decir? Que ni un caso, en ningún caso se ha sancionado, en ningún caso se ha determinado una sanción. Casi nunca, ¿no? Quiere decir que algunos casos sí, algunos casos sí. En algunos casos sí se ha sancionado. En algunos casos, exacto de ello. Bien, a nivel de percepción, perdón, seguimos, no solo para robarle al Estado, o sea, no solo para perjudicar a todos, para robar al Estado, sino también para quitarles a los más pobres derechos tan básicos como salud y educación. Caray. Entonces, la corrupción, la corrupción, claro, algunos, sí, jóvenes, la corrupción, de hecho, perjudica a todos, pero, pero, perjudica más a los más pobres. ¿Qué les quita a los más pobres? Según el texto, la corrupción, ¿qué les quita a los más pobres? Según el texto, la corrupción, ¿qué les quita a los más pobres? Ahí está, jóvenes. Según el texto, la corrupción, ¿qué les quita a los más pobres? Exacto, Stephanie. Derechos básicos como salud y educación. Derechos básicos como salud y educación. A nivel de percepción tampoco hay un buen panorama de percepción, de opinión, de punto de vista. En el índice de percepción de la corrupción 2017 de Transparencia Internacional publicado en enero de este año, Perú cayó varias posiciones. Ahora está en el puesto 101 de 176 países. Aunque el índice se elaboró antes de que se conociera el escándalo
Los escándalos de Odebrecht. Estábamos en ese puesto antes de los escándalos de Odebrecht. Imagínate después. Wow. Tenemos aquí el gráfico. En el 2016 hemos perdido cerca de 12.500 millones de soles. Esto equivale a 10% del presupuesto público anual. Ahora, este monte de 12.500 millones de soles que se ha perdido por culpa de la corrupción, es equivalente a construir 72 hospitales. Estos 12.500 millones de soles que se han perdido por la corrupción es equivalente a generar 200.000 puestos de trabajo. Estos 12.500 millones de soles perdidos por la corrupción es equivalente a construir 360 colegios. Estos 12.500 millones de soles que se ha perdido por culpa de la corrupción es equivalente a contratar 72.000 médicos. Pregunta número 6. Pregunta número 6. En esencia, el texto sostiene, el texto afirma, el texto trata sobre. ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? ¿Cuál es su respuesta? Casa, casa, casita. Sí, 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 casita. La corrupción supone un fuerte costo que irroga un daño a la sociedad peruana en su conjunto. A todos perjudica, pero perjudica principalmente a los más necesitados, a los más pobres. Casita. Irroga, apuntamos, irroga es que trae consecuencias, conlleva consecuencias. Irrogar es que trae consecuencias, conlleva consecuencias. Casa, 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 casa. 7. En el texto, el antónimo contextual. Antónimo contextual de advertir. Si te has dado cuenta que dice antónimo contextual, ¿verdad? Si te has dado cuenta que dice antónimo contextual. ¿Sí? Bien. Ok. En el texto indica que la Defensoría del Pueblo advierte, es consciente de. La Defensoría del Pueblo sabe que la corrupción está extendida en todo el Perú. La Defensoría del Pueblo sabe, conoce, es consciente que la corrupción en el Perú está extendida. Antónimo contextual, expandir, notar, evidenciar, subrayar, resaltar, concentrar o soslayar. Bien. Enano, claro. Apuntamos. Soslayar es evadir, evitar, ignorar. Soslayar es evadir, evitar, ignorar. Y en este caso el antónimo contextual sería es soslayar. La Defensoría del Pueblo soslaya, evade, evita, ignora. Antónimo contexto. A partir de la información sobre el posible uso que se le habría podido dar al dinero perdido en casos de corrupción durante el 2016, se puede colegir. Jóvenes, ¿qué es colegir? Chicos, ¿qué es colegir? ¿Qué es colegir? Sí, estamos con el numeral 8, justo en el numeral 8. Stephanie, justo en el numeral 8. Deducir, inferir, ¿cierto? Inferir. Colegir, inferir. Ahora, jóvenes, me piden una inferencia de cualquier parte del texto o una inferencia del gráfico. Ah, pero es una inferencia, Cintia. Es una afirmación, pero inferencia. Que no está mencionada directamente en el texto, que no es literal, sino que se interpreta. Exacto, Stephanie. Vamos a determinar, vamos a obtener una inferencia del, exacto, bien, Stephanie, del gráfico. A ver, indican dedo e indican enano. A ver, vamos a ver qué sucede con la alternativa D. Los puestos de trabajo, ok, sí, hay premisa en el texto gráfico, en el texto discontinuo, que se hubieran generado supondría una retribución alta, una retribución que regresa mayor dinero, que regresa más cantidad de dinero, una retribución alta que regresa mayor cantidad de dinero, que regresa más cantidad de dinero. Jóvenes, pregunto, ¿en el gráfico hay algún antecedente
o hay de repente alguna prueba de años anteriores o de periodos anteriores que por el hecho de haber generado más puestos de trabajo, se ha conseguido más dinero, ha retornado más dinero, se ha retribuido con más dinero? ¿Sí? A ver, en el gráfico. Tenemos antecedentes, tenemos evidencias que en periodos anteriores, en años anteriores, el hecho de haber generado más puestos de trabajo ha traído más dinero, ha retornado más dinero, la retribución ha sido alta. No hay, pues no, o sea, no hay. Según el gráfico, no. Según el gráfico, recuerda que estamos trabajando con el gráfico. Pero para la alternativa E, ¿qué dice la alternativa E? La infraestructura de un hospital supone una inversión mayor que la de un colegio. Con esa misma cantidad de colegio, se podría construir 72 hospitales. Y con esa misma cantidad de dinero, se podría construir 360 colegios. Aquí está, 72, 360 colegios. Entonces, jóvenes, ¿cuál de estas dos infraestructuras conlleva un mayor gasto? Exacto, David, sí. ¿Cuál de estas dos infraestructuras, estas dos construcciones conlleva un mayor gasto? ¿La construcción de un colegio o de un hospital? Claro, el hospital, exacto, César, el hospital, el hospital. Y para la alternativa E, si hay idea en el gráfico, si hay premisa, si hay aval en el gráfico, sí. Para marcar la alternativa E, para la alternativa E, si hay ideas en el gráfico, si hay avales en el gráfico. En cambio, para la alternativa B, como bien mencionaba uno de sus compañeros, no hay evidencia, no hay pruebas, antecedentes. A ver, para terminar, jóvenes. 9. Es falso sostener que la corrupción en el Perú es un tipo de crimen caracterizado por la impunidad absoluta. Impunidad quiere decir que no hay castigo, no existe castigo pues, del corrupto, puesto que, chicos, eso no es cierto. No es cierto decir que no hay castigo, que en el Perú no ha quedado este tipo de delitos en impunidad absoluta. Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? ¿Por qué no es cierto? Recuerda que en el texto indica, rara vez se ha sancionado, rara vez se ha sancionado. Bien, está bien. ¿Qué quiere decir ello? Si dice rara vez se ha sancionado, ¿qué quiere decir? Que no se ha castigado, nunca se ha sancionado. Dame un segundo, Stephanie. Terminamos y luego revisamos. Luego revisamos. Chicos, pregunto. Si dice rara vez se ha sancionado, rara vez se ha castigado, ¿eso qué quiere decir? ¿Que nunca se ha sancionado? ¿Nunca? ¿O sí ha habido casos? ¿Sí ha habido sanciones? ¿Sí ha habido casos donde se ha sancionado? Sí ha habido. Si dice rara vez, quiere decir que sí ha habido casos. ¿Sí se ha sancionado? Sí se ha sancionado. Entonces, bebé. Existen algunos procesos judiciales, aunque no todos impliquen una sanción, algunos cuantos, no todos han implicado sanción. Sí, para terminar, sí, a raíz de una serie de medidas para fomentar la lucha contra la corrupción, se redujera drásticamente, notoriamente, evidentemente, este tipo de delitos. Jóvenes, si se reduce drásticamente la corrupción, dime, ¿se va a seguir perdiendo dinero? Si se reduce este tipo de delitos por corrupción, ¿se va a seguir perdiendo dinero? Ya, David, termino y regresamos. Termino el numeral 10 y regresamos. Ya para ir terminando. Chicos, pregunto, si se reduce este tipo de delitos, si se reduce la corrupción, ¿se va a seguir perdiendo dinero? No, exacto, va a mejorar, ¿no? Ya no se va a perder dinero, ya no se va a perder tanto dinero. Y recordemos, según el texto, la corrupción a quiénes perjudica más. La corrupción a quiénes perjudica más.
a todos por igual o a los más necesitados? A los más pobres, a los más necesitados. ¿Por qué? Porque se les quita los derechos básicos como salud y educación. Entonces, si se reduce la corrupción, si se reduce la corrupción, si ya no se pierde tanto dinero, si ya no se pierde tanto dinero, este dinero que no se pierde favorecería a los más pobres, favorecería a los más pobres. ¿Indicaste bebé? Sí, sí es bebé. Un mayor número de personas necesitadas, es decir, los más pobres, satisfaría sus derechos elementales como salud y educación. Como salud y educación. Bien, David, me preguntabas con respecto, David, la B y la C, la B y la C. ¿Qué diferencia tiene alternativa B y la C? La Contraloría estaría obligada a replantear sus técnicas para combatir el crimen. La alternativa, perdón, la alternativa C me indicaste, ¿no? El libre acceso de los más necesitados a óptimos servicios de salud. Dice, se reduciría, se reduciría. Mira, ¿te diste cuenta en la parte final? El libre acceso de los más necesitados a óptimos servicios de salud, vamos bien hasta ahí, pero al final dice, se reduciría. Pero, claro, David, aumentaría. Si se reduce los delitos por corrupción. Claro, por eso les comentaba al inicio, ¿no? Las alternativas trampa, las alternativas trampa, que parece que estuviese bien la alternativa, pero te das cuenta de la última palabra o de la última parte de la alternativa y desbarata, debilita toda la alternativa. Son las alternativas trampa, los distractores. Bien, jóvenes, hasta aquí dudas. Me avisan, chicos, ya para finalizar, yo me estoy robando 10 minutos de tu receso. En cualquier pregunta. Al toque, tienen 5 minutos de su receso. Ya terminamos, chicos, ya terminamos. Así que si todo está bien, si todo está claro, ya pueden retirarse para ingresar a su siguiente clase, pero si tienen alguna duda y nos quedamos en... Sí, ya están en receso. La alternativa, la letra B, el numeral 8, letra B. A ver, el numeral 8, letra B. Las dimensiones de los edificios escolares y los nosocomios son muy semejantes. Dice, las dimensiones de los edificios escolares. Dimensiones quiere decir los espacios. Dimensiones, los espacios, la extensión. Y podemos asegurar que las dimensiones, los espacios de los colegios son muy similares a los espacios de los hospitales, nosocomios y hospitales. Eso no lo podemos asegurar, eso no lo podemos indicar, que las dimensiones, los espacios, es falso. No podemos indicar ello. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? ¿No hay? Claro, el costo de la infraestructura de un hospital es mayor. El costo de la infraestructura de un hospital es mayor. Si no hay más preguntas, jóvenes, entonces nos despedimos. Ok, bien, nos vemos. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos la siguiente semana.